creo. ¿En quién crees tú? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza. Acompáñanos en este programa con el Padre Juan Carlos Delgado e invitados. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Muy buenas tardes. Nos da mucho gusto, como cada semana, saludarlos en su programa, Pistas Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos transmitiendo por el 800 AM de su radio, a través de Radio Koinonia, como cada semana. Nos da gusto y agradecemos el que nos permitan llegar hasta sus hogares, quienes ya están pues en las últimas horas del domingo, o bien quienes viajan hacia su hogar, quizá algún lugar de destino, ya de regreso del paseo, de las compras, quizá de la celebración de la Eucaristía de la tarde, y que van escuchándonos en su carro. Gracias por sintonizar esta estación, y queremos pues continuar con ustedes compartiendo sobre este tema tan interesante que hemos iniciado hace 2 semanas. Nos han ido acompañando algunos amigos, hermanos nuestros, en estos domingos, que nos han permitido enriquecernos con sus puntos de vista, con sus apreciaciones, con sus aportaciones. Hoy, después de casi un mes, quizá un poco más de un mes, nos acompaña nuevamente el profesor Salvador. Bienvenido, buenas tardes, noches. Buenas tardes, padre. Me da mucho gusto estar aquí en este programa para compartir algunas reflexiones. Hemos estado acercándonos al tema de nuestro programa, que es el misterio de la Santísima Trinidad, pero durante estos últimos programas hemos ido poniendo algunos antecedentes que nos permitan comprender cómo es que los cristianos llegamos a la afirmación definitiva de la existencia de un solo Dios verdadero. Somos monoteístas porque afirmamos la existencia de un solo Dios verdadero, pero también somos trinitarios porque afirmamos las 3 personas divinas, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Y lo afirmamos porque nos ha sido revelado. Es Cristo quien nos ha dado a conocer que Dios es Padre, una persona, que Dios es Hijo, una segunda persona, y que Dios es Espíritu Santo, una tercera persona. Y que estas 3 personas no son sino un solo Dios verdadero. Esto los cristianos lo afirmamos porque Cristo nos lo reveló, pero ha sido necesario un proceso, un camino para poder comprender mejor, para poder afirmar esta nuestra fe cristiana, de tal manera que llegara a ser el distintivo de los cristianos. Los cristianos creemos en un solo Dios verdadero, en 3 divinas personas. Quien no acepta esto, como ya decíamos hace 2 semanas, no puede decirse cristiano efectivamente. Solamente quien acepta que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios como el Padre, puede llamarse cristiano. Hacíamos también un comentario de que en nuestros días, a propósito del arrianismo, a propósito de este no reconocimiento de Jesús como Hijo del Padre, igual que el Padre, todavía en nuestros días encontramos algunos grupos que se dicen cristianos, pero que no lo son, porque no admiten que Jesucristo sea Hijo de Dios, igual al Padre en cuanto a su divinidad. Pero para que los cristianos pudiéramos comprender esto, han tenido que pasar muchos siglos, tuvieron que pasar muchos siglos. De manera especial, los 4 primeros siglos del cristianismo, en los que, con la ayuda del Espíritu Santo, con la asistencia del Espíritu Santo, la comunidad cristiana pudo ir profundizando, pudo ir progresando en la comprensión de esta verdad que Jesucristo nos ha mostrado. Así que estamos en ese empeño, Chava, en tratar de seguirle un poquito la huella
al tema de la profundización en el mensaje revelado por Jesús, en aquello que Jesús nos ha revelado. Si le quisiéramos seguir un poquito la huella, Chava, podríamos decir que Jesús se lo entrega a los apóstoles. Jesús les ha revelado a los apóstoles todo aquello que nuestro Padre Dios nos ha querido dar a conocer. Pero ¿y después de los apóstoles, Chava? Pues sí, nuestro Señor nos dio esa señal importante de que Dios es un Dios trinitario, efectivamente. Pero ahora toca al ser humano tratar de ir profundizando en esa revelación que el mismo Jesús dejó a los apóstoles. Jesús nos enseñó efectivamente, ¿verdad?, que Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Pero ya incluso los mismos apóstoles vivieron este sentido de este Dios trinitario. Lo sentían, pero no lo habían conceptualizado de una manera intelectual, digamos. Esto se fue dando posterior, al paso del tiempo, cuando la iglesia se veía enfrentada a las herejías, precisamente. Esto motivó a los cristianos de aquel entonces a tratar entonces de dar respuestas a esta problemática. Esto es lo que pasó con las herejías, esto pasó con Ario, efectivamente, ¿verdad? Cómo la iglesia no se había preguntado sobre la conceptualización, ¿verdad?, de ese Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, así, de una manera conceptual. Pero las mismas circunstancias, la misma problemática, el hecho de que hubiese personas que cuestionaran incluso la divinidad del Hijo o la existencia misma del Espíritu Santo, va a llevar a que estos cristianos pues traten de encontrar respuestas. Pero insisto, los apóstoles vivían la Trinidad, o sea, ellos sabían muy bien, ¿verdad?, que tenían ese Dios Padre que Cristo les había revelado. Habían visto en Cristo al Hijo de Dios y al Espíritu Santo que estaba presente en sus vidas y que los movía y que los impulsaba a llevar el Evangelio. Lo sentían, pero insisto, más adelante tuvo necesidad de esta conceptualización y de la búsqueda de respuestas a estas herejías que se presentaban en el mismo grupo de los llamados cristianos de aquel entonces. Muy bien, este ya es un dato que hemos sentado. Perfecto, es el primer momento, los apóstoles. Después viene esta transmisión de la revelación a la comunidad cristiana. Tendríamos algunos signos, pudiéramos encontrar algunas señales de que la comunidad cristiana vive también esta fe, por un lado monoteísta en el Dios único, pero también esta fe en el Dios trinitario. Tenemos algunos elementos, tendremos algunos datos, tendremos algunos testimonios de que la comunidad cristiana también lo vivió, aunque como bien dice Salvador, no lo conceptualizó. Me parece que es una palabra clave. La comunidad habría sido capaz de, antes de conceptualizar esto, vivirlo. Sí, padre, o sea, sí, efectivamente, o sea, la comunidad vivía y expresaba este conocimiento de ese Dios trinitario, o sea, lo vivía en sus prácticas religiosas. Incluso hay algunos padres de la iglesia, ¿verdad?, que habían planteado también a este Dios, ¿verdad?, llamándolo incluso Dios trinitario. Sí, o sea, en sus prácticas mismas ellos ya lo vivían, pero insisto, no fue sino después, ¿verdad?, cuando se ve la necesidad de conceptualizarlo. Entre estas prácticas, desde luego, está la liturgia, ¿verdad? O sea, está la liturgia, no solamente el momento de la Eucaristía o de la fracción del pan, como lo llamaban los primeros cristianos, sino también está, por ejemplo, en la práctica bautismal. O sea, desde muy al inicio, los cristianos, lo encontramos en un documento que se llama Didache, los cristianos bautizan en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aunque no hay una conceptualización, sí hay una vivencia de la fe trinitaria. Pero después, como nos decía Salvador hace un momento, empezarán las dificultades, empezarán las reflexiones, empezará incluso el intento mismo de comprensión del misterio de Dios. Y la primera pregunta que se harán será sobre la persona de Jesús, porque es aquel con quien han tenido más contacto, aquel con quien han tenido más relación, aquel que con quien ellos conocieron en primera persona
y que los ha dejado sumamente impactados. Entonces las primeras preguntas girarán en torno a la persona de Jesús. ¿Qué podemos decir acerca de esto? ¿Qué es lo que encontramos un poco en ese ambiente que hable o que exprese las dificultades que tienen los cristianos por entender, por comprender quién es Jesús? Pues la primera dificultad que vemos es ver la naturaleza del Hijo, ¿verdad? Es decir, la naturaleza del Hijo es similar a la naturaleza del Padre. Si Cristo procede del Padre, entonces ¿cómo entender que existe esa misma naturaleza? Este tipo de planteamientos llevaron a los padres de la Iglesia, sobre todo a los padres de la Iglesia, pues a tratar de entenderlo un poquito más, tratar de comprender esto. ¿Y qué es lo que ellos van a encontrar? ¿Verdad? Que Jesús es Dios, que el Padre es Dios, que son personas distintas, pero que tienen una misma naturaleza. Es decir, la esencia divina, ¿verdad?, está en ambos de una manera plena, de una manera completa. Y si bien es cierto, ¿verdad? Chava, perdón, sí. Vamos a un corte, regresamos enseguida. Para continuar con esta conversación con Chava, que no se nos pierda el hilo, regresamos inmediatamente, no le cambien. Necesitamos saber cuáles las inquietudes sobre la persona de Jesús, que después nos ayudarán sobre las inquietudes en cuanto al Espíritu Santo. Regresamos en un segundo. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Halloween, nah. Celebremos Santoween, sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia Camino Verde, comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más. Jóvenes, niños, adultos, todos invitados, con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes al 972-0428. Seamos santos como Él es santo. Somos más que balas perdidas por la ciudad, que almas en busca de nunca jamás, cometas volando sin gravedad. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. Y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Uno, 2, 3, 50. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. 3.50 pesos al día. Para nosotros hacen la diferencia. 1, 2, 3, 50. Estás escuchando Coinonía Radio. Son las 8:14. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, estamos aquí en su programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica a través de Radio Coinonía en el 800 AM de su radio.
quiero recordarles que nos podemos encontrar también en www.tjcatólico.com. Estamos a sus órdenes también en el número de teléfono 608-3652. Nos gustaría mucho escuchar sus comentarios, las preguntas que quisieran plantearnos, y nosotros trataremos de responderles del mejor modo posible. Chava nos está presentando ya este momento del cuestionamiento sobre la divinidad de Jesús. Sin lugar a dudas que la impresión que tienen los discípulos es de haber tratado con un hombre extraordinario, con alguien, los discípulos y los apóstoles, con alguien fuera de serie, digamos, pero lo que ellos ven con sus ojos carnales, digamos, lo que ellos pueden percibir, apreciar, es a la persona, es a un hombre, a un ser humano. Como dice Juan, lo que hemos oído, visto, tocado, pues es sin lugar a dudas a un ser humano, a un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. Pero ¿es este Jesús de Nazaret solamente un hombre? ¿Es solamente un ser humano? ¿No tendrá algo de especial? ¿No será algo totalmente distinto que va más allá de ser solamente un ser humano? Y creo que son las preguntas que empezaba a plantearnos Chava. Sí, padre, efectivamente, ¿verdad? Esta es la cuestión central. Jesús, los apóstoles al compartir con él veían a un hombre espiritual, un hombre lleno de Dios, porque era un hombre, porque Jesús era verdadero hombre, efectivamente. O sea, podían verlo, tocarlo, sentirlo, compartir con él. Pero también Jesús, ¿verdad?, es el Hijo de Dios, y Jesús es verdadero Dios. Jesús es verdadero Dios y Jesús es verdadero hombre. Aquí hablamos pues de esta doble naturaleza de Jesús, Dios, hombre. En ese sentido, pues, nosotros debemos de concebir a Jesús como el Hijo de Dios hecho hombre, ¿verdad? Y esto es lo que se discutía mucho en ese entonces, ¿verdad? Muchos esto no lo comprendían, lo veían algo contradictorio, algo imposible, algo que no era factible para ningún hombre. Y efectivamente no lo es para ningún hombre. No es factible para ningún hombre, pero sí lo es para Dios. Entonces, podemos pues hablar de esta naturaleza de Jesús y de esta humanidad y divinidad del mismo Jesús, Padre. Muy bien, creo que el planteamiento va por ahí. El planteamiento, como decía Salvador, y me parece que hay que recordarlo, los cristianos no llegaron a saber que Jesús era Dios. Es Jesús mismo quien con su vida nos revela que es el Hijo de Dios. Es el mismo Padre, Dios, quien nos ha revelado que Jesús es su Hijo, que Jesús es Dios. El saber que Jesús es Dios no es algo propio de la sabiduría humana, no es un descubrimiento de la inteligencia humana. Este es un dato que hay que tener presente. Sabemos, los cristianos supieron, los apóstoles supieron que Jesús era Dios por revelación, porque el Padre quiso dárnoslo a conocer. Una cosa es lo que el Padre nos ha querido dar a conocer, que llamamos revelación, y otra cosa es lo que la inteligencia humana, con su sola capacidad, que es mucha ciertamente, puede llegar a descubrir. La inteligencia o descubre o a la inteligencia le es revelado. En el tema que estamos tratando aquí nosotros, como en nuestros temas de fe, siempre hablamos de la revelación. Es decir, escapa a nuestra inteligencia humana llegar a conocer, llegar a descubrir, a saber que Jesús era Dios. Era necesario que el Padre nos lo revelara y que Jesús mismo, siendo Él el Hijo, nos lo revelara. Creo que este es un apunte que no debemos dejar que pase desapercibido, porque si no, entonces perdemos el contexto, el punto de vista de la fe. Nos movemos en este marco de la fe, y en el marco de la fe lo que nosotros podemos saber es gracias a que Dios nos lo ha revelado. Eso es lo que nosotros podemos saber. Otra cosa es lo que podemos llegar a comprender, y aquí lo que estamos compartiendo con Salvador es cómo hemos podido llegar a comprender aquello que el Padre Dios nos ha revelado. Y lo primero ha sido esta cuestión de la naturaleza divina de Jesús. Desde luego que los cristianos afirmaron desde el principio que Jesús era el Hijo de Dios,
Pero ahora hay que hacer un trabajo conceptual, como decía el maestro, de qué quiere decir la expresión Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir en boca de un cristiano la expresión Hijo de Dios? Que no significa lo mismo en boca de un judío que afirma que el pueblo de Israel es hijo de Dios, que afirma que un profeta o que un rey de los del Antiguo Testamento son hijos de Dios. Y no es lo mismo que afirmar que yo, Juan Carlos, soy hijo de Dios. En boca de los cristianos, afirmar que Jesús de Nazaret es hijo de Dios tiene un significado completamente distinto, muy profundo, ¿verdad? Y es el concepto que van a tratar de encontrar, van a tratar de buscar y de encontrar, digamos, los cristianos. Chava, ¿podríamos decir algo sobre qué es lo que queremos afirmar los cristianos cuando usamos la expresión Hijo de Dios aplicada a Jesús de Nazaret? Bueno, lo que podemos decir, Padre, es que el Hijo es engendrado por el Padre desde siempre. Es decir, no esperemos nosotros, ¿verdad?, que el Hijo tiene que ver en historia o en el tiempo. No es que haya nacido o haya sido creado por el Padre, sino que ha sido engendrado por el Padre desde siempre. Es eterno, es infinito, es poderoso, es Dios mismo. En ese sentido, pues, es ese Dios, ¿verdad?, que procede del Padre, ¿verdad?, que se nos hace presente a nosotros en la historia, que se hace presente en un tiempo, que se encarna en una mujer, en nuestra Madre Santísima, y que vive con nosotros y comparte con nosotros. A ver, vamos antes de entrar a este momento histórico de la existencia del Hijo, tratemos de regresar un poquito más al tema de el Hijo en cuanto Hijo antes de su encarnación. Así, Chava, si yo afirmo que Jesús es el Hijo de Dios, y si yo afirmo que Juan Pérez es hijo de Dios, ¿cuál es la diferencia entre estas dos expresiones? ¿Qué quiero decir cuando digo que Juan Pérez es hijo de Dios y cuando afirmo que Jesús de Nazaret es hijo de Dios? ¿Estoy diciendo lo mismo? No, por supuesto que no. O sea, Juan Pérez tiene un inicio, empieza en un momento determinado en la historia. Ese es Juan Pérez. Es creado. Es creado, efectivamente. O sea, Juan Pérez, ¿verdad?, antes de nacer, pues él no existía. Bueno, simplemente no tenía presencia. Ese es Juan Pérez. En caso del Hijo de Dios, Jesús, el Hijo de Dios, él preexiste a su encarnación. Es decir, él es antes de, ¿verdad? Por esto decimos que Jesús es engendrado porque procede del Padre desde siempre. Es decir, no tiene un momento en la historia. Juan Pérez está en la historia, Jesús se hace presente en la historia, pero él es Dios, es eterno, es infinito. Esa es la diferencia, Padre. Ahí tenemos una primera diferencia. La otra diferencia, cuando yo afirmo que Juan Pérez es hijo de Dios y que Jesús de Nazaret es hijo de Dios, lo es del mismo modo, es decir, no solamente en cuanto que uno es creado y el otro es engendrado, sino en cuanto que Juan Pérez tiene algo en común con Dios, es decir, comparte con Dios lo que Dios Padre es y Jesús también, o uno sí y el otro no. Es decir, son de naturaleza igual, somos de naturaleza igual nosotros los seres humanos con Dios, porque nos decimos hijos, y Jesús de Nazaret es de naturaleza igual que el Padre. Pues el ser humano es de naturaleza humana, ¿verdad? Simplemente humana. En el caso de Jesús no es así, es naturaleza humana en cuanto que se hizo hombre, pero él es naturaleza divina, y esto le hace común al mismo Padre. O sea, esa es la diferencia, Padre. No. Y bien, vamos a ver si podemos, siguiendo esta línea de pensamiento, ¿qué es lo que me hace distinto en cuanto que soy hijo de Jesús, aparte de que Jesús es engendrado? ¿Qué puedo decir de la naturaleza divina que le es propio al Hijo y que nosotros los seres humanos no tenemos? Es decir, ¿qué características hay en la naturaleza divina que no tenemos los seres humanos? Es decir, aquello que nos hace completamente distintos de Dios. Bueno, el ser humano es limitado, ¿verdad? El ser humano
no goza de los atributos divinos, ¿verdad? ¿Cómo son? La perfección, la eternidad, la plenitud en el amor, la plenitud misma, ¿verdad? En todos sentidos. El hombre es limitado, pues. El hombre es imagen, el hombre es creado a imagen de Dios. El hombre tiene algunos de esos atributos, pero no de manera plena, ¿verdad? No es así en el caso de Jesús. O sea, Jesús sí, de Jesús podemos hablar de que es hombre en plenitud, es el hombre perfecto, ¿verdad? Y también, ¿verdad?, goza de los atributos divinos, aparte de los atributos humanos. Esta es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Yo creo que es bueno que tengamos presente esto, Chava, porque sí, a veces los seres humanos, como tenemos una conciencia ya muy profunda de ser hijos de Dios, a veces se nos olvida que entre Dios y nosotros hay una muy marcada diferencia, ¿verdad? Podremos ser hijos de Dios, de hecho somos hijos de Dios, pero no somos dioses como Jesús es Dios igual que su Padre, ¿verdad? Siempre nuestra naturaleza divina siempre permanece naturaleza divina, aunque seamos hijos de Dios, y la naturaleza del Padre, que es Dios, es completamente distinta a la nuestra, ¿verdad? Hay una grandísima distancia. Regresamos enseguida, mis amigos, para continuar con nuestro programa. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Moringa Koinonia. Salud para tu cuerpo y mente. 7 veces la vitamina C de la naranja, 4 veces la vitamina A de las zanahorias, 4 veces el calcio de la leche, 3 veces el potasio del plátano, 2 veces la proteína del yogur. Moringa Koinonia. De venta en Koinonia Radio o comunícate al 608-3652. Contáctanos y haz tu pedido ahora. Moringa Koinonia. Mejora tu salud y de forma natural. El aborto provocado siempre es un asesinato, pero con tu ayuda podemos borrar el aborto de la faz de la tierra. Únete del 23 de septiembre al 1 de noviembre a 40 días por la vida. Ayuno, integración comunitaria y oración por el fin del aborto. No te quedes fuera, porque todos somos necesarios. Una tierra capaz de respetar la vida humana en todas sus fases, desde el seno materno hasta la vejez. 40 días por la vida. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Por cada donación que hagas en Sammy's Bakery de $10 o más para el sostenimiento de Koinonia Radio, te regalarán un pan y un café. Solo tienes que entregar tu aportación en un sobre con los siguientes datos: nombre, dirección, teléfono y fecha de cumpleaños, y entregarlo en Sammy's Bakery. Estamos ubicados en 6181 Imperial Avenue, San Diego, California, 92114. Haz tu donación ya. Sammy's Bakery apoyando a Koinonia Radio. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Bien, muy bien. Continuamos aquí con nuestro programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en Radio Koinonia en el 608-3652. Y estamos pues tratando de acercarnos al tema de la Santísima Trinidad, y hemos partido de la persona de Jesús porque es quien nos ha dado a conocer esta vida íntima de Jesús. Es quien esta vida íntima de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Entonces, si nosotros queremos conocer la Trinidad, tenemos que acercarnos a Jesús. Tenemos que descubrir la persona de Jesús, tratar de comprender del mejor modo posible la persona de Jesús, porque es quien nos ha revelado la persona del Padre y es también quien nos ha revelado la existencia y la persona del Espíritu Santo. Jesús es el revelador. En ese sentido es primero que hay que acercarnos a Él. Y los cristianos, quizá de manera intuitiva, lo fueron viviendo así, ¿verdad? Es cierto, ellos ya creían en Dios, porque traen la tradición judía, ya creen en Dios como Padre, porque el Antiguo Testamento así nos lo plantea, porque el mismo Jesús nos lo había dicho, y no tienen mucha dificultad, muchos cuestionamientos en torno
a Dios. Si bien es cierto que por ahí van a salir algunos intentos de presentar a Dios Padre de manera no cristianas, no ortodoxas. Pero ese es un tema que no traigamos ahorita a colación para no complicarnos con el tema de Jesús. Entonces tenemos que una primera inquietud de los cristianos es llegar a saber cómo es que este hombre que llaman Jesús de Nazaret es Dios y qué relación guarda con el Padre, con Dios Padre. Ya hemos tratado aquí, ayudados por Chava, de darnos una idea de qué es lo que los cristianos van a llegar a afirmar definitivamente en el siglo IV. Pero afirmando que Dios es verdadero Dios, viendo a Jesús como Dios, entendiendo a Jesús como Dios, pues entonces empiezan las dificultades en aceptar que Jesús sea hombre, ¿verdad? Porque no es fácil para la inteligencia humana aceptar al mismo tiempo que en una persona se conjuguen, se unan, estén presentes la naturaleza humana y la naturaleza divina. No es fácil para la inteligencia humana que una misma persona sea Dios y al mismo tiempo sea hombre. Y como Chava nos ha dicho hace un momento, es hombre en plenitud, es verdadero hombre, no le falta nada para ser hombre, no le faltó nada. Y no le faltó nada para ser Dios, o sea, no pierde nada de tus atributos en cuanto Dios, como nos lo han recordado. Entonces, pero también hay una cierta dificultad para comprender la humanidad de Jesús, porque pues al final de cuentas, ¿qué somos los seres humanos, verdad? Al final de cuentas la humanidad no hace referencia directa a la perfección. Quizá nosotros hoy en día, que somos tan modernos, tan contemporáneos, tenemos una idea de la naturaleza humana, del cuerpo humano, de la carne humana, de la realidad humana muy, muy elevado, ¿verdad? Pero los primeros cristianos quizá no tenían esta idea que nosotros tenemos sobre lo que significa ser hombre, sobre lo que significa estar hecho de carne y hueso y con todas las debilidades que tiene el ser humano. Hace un momento mencionábamos estas diferencias, ¿verdad? Los atributos de la naturaleza humana y los atributos de la naturaleza divina. Entonces ahí también hay alguna dificultad sobre la humanidad de Jesús. Preguntémonos, ¿es importante para la fe cristiana, es importante en el proyecto de Dios que Jesús, que su Hijo sea verdaderamente hombre? Sí, Padre, es muy importante porque somos hombres nosotros y la única manera de poder llegar a Dios es por medio de Cristo. O sea, Cristo de manera consciente toma esta condición humana, se hace hombre en plenitud, como ya usted lo decía hace un momento. ¿Para qué? Pues para poder nosotros llegar a Dios. O sea, Él es el camino para llegar a Dios, Padre. Yo me atrevo a decir que Jesucristo acepta esta situación, esta condición por amor. O sea, por amor al hombre, por amor a nosotros. Él, sabiéndose que es el camino para llegar al Padre, se hace hombre plenamente, nos muestra el cómo llegar al Padre y nos da el mecanismo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, es importantísimo, importantísimo. O sea, yo pudiese decir, Padre, que si Jesús no asume esta condición de hombre, nosotros jamás llegaremos a Dios. La única manera de hacerlo es a través de Cristo. Cristo es el camino para llegar al Padre. Entonces, es el amor de Dios Padre y Dios Hijo, y el amor de Dios Hijo, ¿verdad?, en el Padre que se manifiesta hacia todos y cada uno de nosotros. Yo pienso, Padre, que la condición humana que asume el Hijo, ¿verdad?, tiene como expresión, es una expresión del amor, tiene como razón del amor hacia la creación, de manera particular hacia el hombre. Y a mí me gusta esta expresión que ha hecho Chava, ¿verdad? O sea, es una expresión de amor a la creación, no solamente a los seres humanos, sino a la creación, porque no hay que olvidar que nosotros como seres humanos pues somos parte de la creación, ¿verdad? Alguien decía hace no mucho, de acuerdo yo, que definíamos el ser humano como un microcosmos, ¿verdad? Microcosmos. Entonces el Hijo de Dios haciéndose hombre, encarnándose,
asume no solamente la naturaleza humana de los seres humanos o de los hombres, sino asume todo aquello que ha sido creado, ¿verdad? Asume también la creación. Muy bien, esto es importante en la tradición cristiana. Pero hay otro dato que me parece también importante, que es la función, el por qué, mejor dicho, el por qué ya nos lo ha dicho Salvador, por amor, pero el para qué, de qué le pudo haber servido al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, de qué le pudo haber servido al Hijo de Dios, una carne, pues no sé, una carne débil, una carne caduca, una carne limitada, una naturaleza humana finita. ¿De qué le pudo haber servido cuál era su valor para el Hijo de Dios? ¿Qué importancia tenía para este proyecto de Dios de salvarnos? ¿Cómo se valió Jesús? ¿Cómo se valió el Hijo de Dios de esta carne humana, de esta naturaleza humana? Pues Dios es Dios, Padre. Dios es Dios, y Dios realmente no requiere de nosotros, ni siquiera Dios Hijo, que requiera de nosotros, que nos necesite. Pero ¿por qué Él? ¿Cuál es el valor de Él de asumir esta condición? O sea, pues para Él ninguna, pero para nosotros todo. O sea, para Él realmente no le agrega divinidad el hacerse hombre. Para nosotros sí nos hace llegar a la divinidad cuando Él se hace hombre. Por eso decía hace rato que solamente podemos entender nosotros el asumir esta condición humana de Jesús, solamente se puede entender en el amor. Y el amor de Dios es un amor que nosotros quizás jamás comprenderemos, ¿verdad? Quizás nosotros jamás nos imaginaremos, el amor de Dios que le hace rebajarse, que es lo que dice el apóstol Pablo, rebajarse, anonadarse, ¿verdad?, a la condición humana. ¿Para qué? Para elevarnos nosotros a una condición divina. Entonces, solamente tiene una explicación, ¿verdad? Un amor infinito, incomprensible para nosotros, de Dios, Dios Hijo. Yo creo que esa es la causa, ese es el por qué. La pregunta era, ¿para qué la carne humana asumida por el Hijo? ¿Para qué? ¿Cómo le sirvió la carne humana al Hijo? En calidad de instrumento, ¿cómo es que el Hijo utiliza esta carne humana? Sin lugar a dudas que para Él debió haber sido como una especie de instrumento a través del cual comunicarse con los seres humanos, ¿verdad? O sea, si no hay naturaleza humana del Hijo, si no hay carne humana en el Hijo, si no hay una voz humana en el Hijo, ¿cómo era posible o cómo hubiera sido posible que el Hijo se comunicara con nosotros? Que no somos capaces sino de oír voces humanas, ¿verdad? Palabras humanas, que no somos capaces sino de percibir solo aquello que está materializado, ¿verdad?, que está encarnado en este caso. Entonces era necesario, por amor, esto que el chavo ha dicho tiene un trasfondo muy importante, ¿verdad? La necesidad. No era necesario que Dios se encarnara, pero era necesario para que nosotros nos salváramos, ¿verdad? Es decir, la necesidad no es de Dios, la necesidad era nuestra, y Dios condescendientemente ha querido encarnarse. Pero ¿por qué encarnarse? ¿Por qué elige Él encarnarse? ¿Y de qué le sirve a este Hijo de Dios el haberse encarnado? ¿De qué le sirve el haberse encarnado? ¿De qué le sirve esta naturaleza humana tan frágil nuestra? Este cuerpo humano nuestro, ¿de qué le sirve al Hijo de Dios? Pues le sirve para que nosotros, Padre, lleguemos a Dios. Es la única manera que yo puedo ver. O sea, ¿y cómo llegamos a Dios? A través de pues haciéndose Dios Hijo, haciéndose hombre, ¿verdad? A nosotros nos eleva, nos lleva a esta condición de Dios, de estar cerca de Él. Esta humanidad, ¿verdad?, que por su libertad había roto con Dios. Esta humanidad que había decidido libremente romper esa relación con Dios, estaba perdida. Entonces, Jesús en su amor hacia nosotros, ¿verdad?, se hace hombre. ¿Para qué? Para poder establecer esta nueva alianza, poder entonces establecer este mecanismo para llevarnos a Dios.
Yo siento tenemos que tenemos que irnos a un corte brevísimo. Regresamos enseguida, siempre con esta pregunta sobre la humanidad de Jesús. Vamos a un breve corte y en un momento continuamos con tu programa Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Ven con nosotros, te invitamos. Del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Conoce Galilea, Nazaret, Cafarnaún, Mar de Galilea, y renovaremos nuestro compromiso bautismal en el río Jordán, Jericó, Mar Muerto, Jerusalén, Belén, el Santo Sepulcro. Estaremos visitando la tierra natal de San Francisco de Asís. Si en Roma, estaremos en audiencia general con el Santo Padre, el Papa Francisco. y con la seguridad de que Dios nos conducirá, el Padre Papías guiará este gran viaje. Para mayores informes, comunícate a los teléfonos 664-188-9606 o también 664-375-0980 del 27 de marzo al 6 de abril 2016. Anótate, ahora es tiempo. Gran viaje a Roma y Tierra Santa. Vive una experiencia espiritual inolvidable que cambiará tu vida y tu corazón. Halloween, nah. Celebremos Santoweek, sábado 31 de octubre en el Santuario San Sebastián, Colonia, Camino Verde, comenzando a las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana. Tendremos conciertos, cena, hora santa y más. Jóvenes, niños, adultos, todos invitados, con nuestro hermano Horacio Trujillo en la predicación. Para mayores informes, al 972-0428. Seamos santos, como Él es santo. Somos más que balas perdidas por la ciudad, que almas en busca de nunca jamás, cometas volando sin gravedad. Koinonia Radio 800 AM, imagen católica en Tijuana. Son las 8 horas 42 minutos. La temperatura en momento es de 27 grados centígrados. Ya estamos de regreso. Claves para comprender el Catecismo de la Iglesia. Continuamos. Es de la carne de la naturaleza humana. Muy bien, continuamos con nuestro programa. Muy interesante como todas las tardes. Muy iluminador ahora con este compartir con el maestro, con Salvador. Recordarles que estamos en el 800 AM a través de Koinonia Radio en su programa Claves para comprender el Catecismo. Estamos tratando de profundizar, ¿verdad?, en el valor de la naturaleza humana para el Hijo. ¿Por qué el Hijo ha querido encarnarse, ¿verdad? Ya nos han dicho varias veces, y no lo he repetido, Chava, que es por amor. Es cierto, esta es la razón, esta es la causa del porqué. Pero tiene también una finalidad, una finalidad instrumental, digamos, o sea, sirve para algo, le sirve para algo, porque no era lo mismo que el Hijo de Dios terminara siendo un ángel, o se nos apareciera como un ángel y nos salvara como un ángel. Pero un ángel es un ser espiritual que no hubiéramos podido quizá percibir que estaba en el mundo. Sin embargo, él elige hacerse hombre, tomar la forma de hombre, lo que implica tener una carne humana como la nuestra, que a veces en la época de Jesús no es suficientemente valorada esta carne humana, y por eso se pone un poco en entredicho si Jesús era verdaderamente hombre como nosotros, si Jesús tenía una carne humana como la nuestra, realmente una carne humana como la nuestra, de sangre, ¿verdad?, de músculos, una carne humana propia, suya, del Hijo, o si era pura apariencia. Una primera herejía que encontramos ya en la época del Nuevo Testamento, que se llama docetismo, y que pone en duda la realidad de la naturaleza
humana de Jesús, la realidad de la carne humana de Jesús. Pero yo me pregunto, si el Hijo del Hombre o si la carne del Hijo del Hombre no fuera real como la de nosotros, entonces, ¿qué pasaría con la fe cristiana que hace de la carne del Hijo pues como el pivote que nos ha servido para la salvación? ¿Por qué es tan importante para la fe cristiana afirmar la realidad de la carne del Hijo, chaval? Padre, pues el hombre está hecho de materia, el hombre está hecho de carne, de conciencia, etc. Entonces, Jesús se hace hombre, toma nuestra condición para que domingo a las 8 de la noche por esta misma estación, por Radio Koinonia en el 800 AM de su radio. Buenas noches, hasta la próxima semana. Creo en Dios Padre. No te pierdas la próxima semana tu programa Claves para entender el Catecismo de la Iglesia, un programa que te ayudará a conocer el cómo y por qué debemos dar razón de nuestra esperanza.